Si una lista de SharePoint pasa de 20k items, es mejor pasar a SQL Server, ¿verdad? Pero tiene un coste grande si hay muchos usuarios. Si es un proyecto serio, digamos, y pretendés que escale, siempre te va a convenir SQL, pero no solo por el tema de que ande más rápido y demás, sino por el tema del procesamiento de la información, y sí por la velocidad, pero SharePoint tiene mucha limitación para el tema del análisis de los datos que tenemos adentro de las listas. No es que tenemos muchos procesamientos para hacer con esa información, está medio como dura ahí. En cambio, con SQL la información la podemos recontra procesar en la base de datos y que llegue súper analizada a las aplicaciones. Ya lo vamos a ver en el curso que estoy preparando. Calculo que voy a mencionar algo de eso, de comparativas entre SQL y SharePoint, pero tampoco los quiero marear demasiado porque se tiene que centrar en SharePoint, porque mucha gente usa SharePoint por ese tema que vos decís del costo, pero si uno hace las aplicaciones de la manera correcta y le saca provecho a utilizar SQL, el costo debería ser irrisorio, se tendría que ver sopesado por los resultados de sí utilizar una base de datos SQL. Gracias por tu video, maestro, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Álvaro. El aprendizaje es un tesoro. Kenny, vos estabas también en el vivo con Sergio. No me olvido de tu frase, muy bueno. Muy buena frase, me encantó. Sí, lo he hecho, pero igual no he encontrado cómo quitar los tildes. Bueno, buenísimo, ya le va a servir a Andrés también. Hola, buenas tardes desde Perú. Claro, en España me odian, en el resto de los lugares me parece que no. Porque creo que están hasta al revés, en zona horaria es un poco más temprano. Pero bueno, ahora creo que ya podríamos ir empezando, ya son las 19:01 y a ver cuántos somos. Somos más o menos 18 en la conexión. Y lo que quiero contarles, primero que nada, es que entiendan qué es lo que vamos a estar haciendo. Más allá de que vamos a ver cómo vamos a utilizar Power Automate para descargar el Excel, mandándonos después la respuesta a Power Apps, quiero que entiendan lo que pasa. ¿Sí? Nosotros desde Power Apps lo único que tenemos que asegurarnos es de mandarle información de tipo texto, ¿sí? A través de un flujo que vamos a hacer de Power Automate, le vamos a tener que mandar información de tipo texto. Pero ese texto que le mandemos va a tener que tener formato de tabla, ¿sí? Pero de tabla en formato JSON, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo, bueno, en varios videos les dije que un JSON que sea un arreglo de registros, o sea, entre corchetes? Miren, nosotros tenemos, en formato tenemos un arreglo y adentro tiene determinados registros, ¿sí? Esto, en formato JSON, es asemejable a una tabla, ¿sí? En SQL, en formato de base de datos SQL, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que pasarle al flujo este que vamos a crear en Power Automate, esperen que voy a poner la herramienta que uso siempre porque sin esta herramienta no puedo hacer nada. Ahí está. Nosotros le tenemos que pasar un formato de este estilo, ¿sí? Y dentro de cada uno de los registros tenemos que poner determinadas columnas, por ejemplo, nombres, Pepito, así para cada uno de los registros, la cantidad de columnas que querramos. Pero lo único que tenemos que asegurarnos es que el formato de cada registro sea el mismo, podría no tener alguna columna, pero tenemos que pasarle esto. ¿Y qué pasa? Nosotros, cuando tenemos una tabla, por ejemplo acá, que tenemos en la propiedad items de la galería, tenemos la lista de héroes como origen de datos, con algunos filtros como vimos en el video pasado, pero tenemos la lista de héroes. ¿Qué pasa? Si nosotros le pasamos toda la tabla a la función, al flujo de Power Automate que vamos a utilizar, no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque a través de la red, ¿sí? Vamos a hacer una petición HTTP al flujo. Y las peticiones HTTP de Hypertext Transfer Protocol lo que hacen es recibir datos, lo que pueden transmitir es datos en formatos tipo texto. Entonces nosotros de alguna forma lo tenemos que transformar. Y miren, vamos a ver primero cómo es el flujo, ¿sí? Nosotros acá en el flujo de Power Automate lo que hacemos es crear el conector de Power Apps versión 2, que miren, para los que no lo conocen, vamos a poner agregar y vamos a poner Power Apps.
A ver, vamos a venir acá al conector de Power Apps. Y acá por defecto les van a aparecer en los desencadenadores dos versiones. La 1, que es la que suelen utilizar casi todos porque es la que estaba anteriormente. Y la 2, que es la que ahora nos permite nombrar los parámetros, decir qué parámetros vamos a recibir. Antes medio como que los interpretaba y se generaba un lío con eso, pero tendrían que poner esta versión del conector, del desencadenador, no me deja agregar porque ya tengo uno, pero que nos permite definir qué parámetros le vamos a pedir a Power Apps que nos envíe, ¿sí? El usuario desde Power Apps nos tiene que enviar estos datos. Entonces, vamos a pedir un solo parámetro que es de tipo texto, ¿sí? Acá pueden agregar una entrada y poner los distintos tipos de datos que esperan recibir a través de este flujo. Yo a este flujo lo único que le pedí es que me mande la información del Excel, ¿sí? Y acá le ponemos una breve descripción, que es la información que queremos exportar en formato Excel. Entonces, miren, nosotros cuando queremos utilizar el flujo desde Power Apps, por ejemplo, desde este iconito que yo me puse acá, nosotros venimos acá a Acción, venimos acá a Power Automate y ponemos Exportar a Excel. Ahí estamos llamando a nuestro flujo, que después vamos a ver cómo funciona. Pero vamos a ver el error que nos va a arrojar si nosotros le pasamos los datos así nomás. Miren, y ahora nosotros necesitamos pasarle nuestra información que queremos exportar en Excel. Pero si, por ejemplo, nosotros le pasamos gal héroes, ¿sí? Héroes, que es la galería esta que tenemos acá, punto all items, es decir, todos los ítems que estén en esta galería, y cerramos, nos va a decir que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que espera este flujo es que le pasemos un valor de tipo texto, tipo de argumento no válido, table. Se esperaba un valor text en su lugar. Entonces nosotros necesitamos alguna manera de convertir nuestra tabla en formato texto, ¿sí? Y que a su vez respete un formato de tipo JSON, que sea un arreglo de registros. Entonces lo que tenemos que utilizar es la función JSON. Si venimos acá a la definición de la función JSON en la documentación de Microsoft, tenemos que es una función que genera una cadena de texto JSON para una tabla, un registro o un valor. Es decir, a la función JSON nosotros le pasamos una determinada tabla, un registro o un valor y nos lo convierte a texto, que es lo que nosotros necesitamos para poder mandar la información a nuestro flujo de Power Automate. Esto sirve para un montón de flujos, pero bueno, en este caso lo vamos a ver para convertir a Excel la información. Y venimos acá al flujo y entonces lo que vamos a hacer, genial, es poner JSON y le pasamos adentro todos los ítems de la galería, pero vemos que nos sigue tirando un error. Entonces, si nos posamos, dice, la función JSON tiene algunos elementos inválidos. Y si nos pasamos, a ver, esperen porque ahora tendría que tirar otro error, que quiero que se los muestre. Bueno, no los está mostrando, a ver si ponemos punto y coma, a ver. Bueno, esperaba que nos tirase el error, porque nada, el error es súper claro y nos dice que hay algunos tipos de datos que la función JSON no puede analizar, miren. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle a JSON es que evite los tipos de datos complejos que tienen imágenes. Nosotros podemos decirle que lo ignore al momento de parsear la información y podemos poner JSON formatter, JSON format, que es una enumeración dentro de Power Apps, que lo que tiene es las distintas opciones de formato que le podemos pasar a la función JSON. Entonces nosotros tenemos que decirle que ignore la información de tipo binario, que es la información de tipo imagen, como por ejemplo el image.value y demás. Y si nosotros venimos, vemos que sigue tirando un error, y miren, y si nos posamos ahora, nos va a decir, la función JSON no puede serializar tablas ni objetos con una propiedad anidada denominada image1, que es de tipo control. ¿Por qué? Porque nosotros al pasarle all items, también le estamos pasando los controles que están adentro de la galería, y eso no lo entiende tampoco la función JSON. Entonces nosotros lo que podemos hacer es concatenar otra opción de formato para esta función JSON, y ponemos JSON format, punto, y hay una de estas enumeraciones se llama Ignore Unsupported Types, ¿sí? Que ignore todos aquellos tipos que no sean soportados.
que no los trate de convertir a un formato texto de JSON, ¿sí? Entonces, miren, acá aplicamos un poco de formato para que se vea más claro, y lo que estamos haciendo es pasarle todos los ítems a la función JSON y le pasamos concatenadas estas dos opciones. Y acá es algo que algunos van a decir, ¿cómo concatenar? ¿Qué es esto? Porque no es un AND de que se cumpla esto y que se cumpla lo otro. Estamos concatenando ¿qué? Si nosotros nos ponemos al finalizar, por ejemplo, esta enumeración de ignore binary data, en realidad, vemos que es una G, nada más. Es una G de tipo texto, pero pasándole una G como segundo parámetro a la función JSON, ya sabe que tiene que ignorar los datos binarios. Y el ignore unsupported types es una I latina mayúscula. Entonces, pasarle estas dos enumeraciones, o pasarle, entre comillas, GI, es exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí no me está tirando error, no me está tirando nada. Y ahora, miren, perfecto. Ahí ya podríamos estar mandando a través de nuestro flujo de Power Automate, que ya nos está quejando. ¿Por qué? Porque esta función de tipo JSON nos está devolviendo una cadena de texto que por dentro está representando una tabla en formato JSON. Pero el tipo de dato de lo que mandamos es texto, ¿se entiende? Nosotros le pasamos a JSON, a la función JSON, una tabla y lo que nos devuelve es un texto, genera una cadena de texto, ¿sí? Entonces ahora venimos acá al flujo de Power Automate y vamos a ver qué es lo que hacemos. ¿Y qué pasa? Nosotros después, para crear el archivo de Excel, necesitamos primero crear una tabla CSV con esta acción que tenemos acá, que la vamos a buscar. Miren, venimos acá a acciones, le vamos a poner crear tabla. A ver si nos aparece acá. Vamos a poner, tenemos que venir al conector de operaciones de datos. Es malísimo el buscador de Power Automate. Vamos a poner operaciones de datos. A ver. Y tenemos que elegir esta segunda acción. Crear tabla CSV. Si venimos a la información nos dice crear una tabla. Agregamos y acá en el desde nosotros lo que tenemos que pasarle es una tabla pero en formato JSON, ¿sí? Ahora ya no podemos pasarle el texto que nos llega de Power Apps. Miren, si nosotros le pasamos Excel Data como le íbamos a pasar oportunamente, le damos a guardar y vamos a ejecutar el flujo, a ver qué pasa, ¿sí? Venimos acá, le damos a ejecutar el flujo, que le vamos a mandar en formato texto todos estos valores, ¿sí? Y acá ya me arrojó un error, a ver, me dice, el servidor no recibió ninguna respuesta. A ver, me parece que acá hicimos lío guardando eso. Miren, vamos a venir para atrás, a ver, se ejecutó con errores, ya falló. Y acá me dice, miren lo que dice, el valor de la propiedad from, de este paso que tenemos acá, de las entradas de la acción table, es de tipo string, pero debe ser de tipo array, ¿sí? De tipo array es de tipo arreglo, un arreglo de registros. Y así como nosotros cuando estábamos en Power Apps, agarramos una tabla que es de tipo arreglo, una tabla, como ya les dije, es un arreglo de registros, y la convertimos en texto. ¿Para qué? Para poder mandarla a través de la red, ¿sí? Ahora cuando llegamos al otro lado de la red y estamos en el backend, en donde está el código de programación, ¿sí? Tenemos que transformar ese texto que nos llega de nuevo a un formato de tipo JSON. ¿Para qué? Para que sea representado como un arreglo de registros nuevamente y que pueda ser un input válido para este paso que necesita un arreglo, ¿ven? Como nos está diciendo acá. Entonces, nosotros lo que hicimos acá, miren, vamos a darle a editar al flujo, lo vamos a eliminar, y miren lo que hicimos, es súper sencillo, lo voy a borrar, y nosotros acá en las expresiones ya no necesitamos solo la variable Excel Data, sino que ahora necesitamos convertirlo en JSON. Y bueno, de este lado, en Power Automate, tenemos la misma función, que se llama JSON, pero miren lo que recibe. Como value recibe un string, ¿sí? Un texto, que es lo que le mandamos allá. Pero dentro de ese texto estamos representando un archivo estructurado como un JavaScript Object Notation, ¿sí? Un objeto de JavaScript, ¿sí? Un JSON.
Entonces nos dice que esta función lo que hace es convertir la entrada en un valor de tipo JSON. Le pasamos un string, un texto, y nos devuelve un JSON. Entonces ahora lo que hacemos es pasarle acá adentro, nos vamos a contenido dinámico y le pasamos la Excel Data. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esto, miren, le vamos a dar a, no se me guardó, esperen. Vamos a venir de nuevo a poner JSON. Venimos a contenido dinámico, Excel Data, le damos a aceptar, le damos a guardar y ahora vamos a volver a ejecutar con los mismos datos que de la ejecución anterior, le vamos a dar automáticamente con un desencadenador reciente, con este que tuvo errores, le vamos a dar a probar y nosotros acá en Power Apps lo que recibimos, miren, es todo este texto, ven que no tiene ningún formato y no tiene absolutamente nada, esto es tipo texto, ¿sí? Y acá en la tabla, en el CSV, miren el desde. El desde vendría a ser lo que nosotros le pasamos, el JSON con la información de tipo texto adentro. Miren en qué nos los convierte. Nos lo convierte automáticamente en un archivo de tipo JSON y es un arreglo de registros. ¿Se entiende? Eso lo hago mucho hincapié porque es súper importante. Espero no estar mareándolos demasiado con tanta aclaración, pero bueno, esa información ahora ya es un origen de datos válido para esta acción de crear una tabla de CSV. Y una vez que nosotros tenemos esta tabla de CSV, ya podemos venir al siguiente paso, que es crear un archivo en OneDrive. ¿Sí? Nosotros venimos acá, agregamos una acción y ponemos el conector de OneDrive, lo seleccionamos, OneDrive para la empresa, y el primero que nos aparece es crear un archivo. Una vez que ponemos ese paso de crear un archivo, nos pide la ruta de acceso a la carpeta, es decir, la carpeta en la cual vamos a querer guardar el archivo que creamos. Entonces acá ustedes, nada, van navegando por su OneDrive y van eligiendo en qué carpeta quieren. Yo me vine acá a la carpeta de YouTube, me metí, y una vez que estaba en la carpeta esta que creé para este video que se llama exportar a Excel, hice clic y listo. Ya está, seleccioné dónde iba a parar el archivo. Y después acá en el nombre del archivo, como yo quiero que nunca se repita, lo que hice fue concatenar. Miren, voy a agrandar un poquito para que vean bien. Lo que hice fue concatenar. Lo que me arroja la función GUID, que para los que no sepan, la función GUID es una función que nos devuelve un identificador único. GUID viene de Globally Unique Identifier, ¿sí? Un identificador único global. Entonces, yo me aseguro que cada vez que creo un archivo me va a dar un identificador único globalmente y lo concateno con .csv porque es la extensión de los archivos justamente que quiero crear. Y en el contenido del archivo que quiero crear le pongo la salida de este paso previo, ¿sí? Entonces, ven, acá por ejemplo, lo sacamos y el crear tabla CSV, que es el paso anterior, nos devuelve este parámetro, que es la salida. Nosotros le pasamos el archivo de tipo JSON y él nos lo convirtió en CSV. Y una vez que tenemos el archivo, ¿qué pasa? Cuando nosotros creamos el archivo, para poder después descargarlo desde Power Apps, necesitamos devolvernos una URL, un vínculo directo a ese archivo para después utilizar la función launch desde Power Apps, como vamos a ver ahora. Esperen, a ver. Queda guardado en el OneDrive de la persona que corre el flow, ¿verdad? Sí. No, en realidad del que creó el flujo. Porque vos fijate que acá, Cristian, esto está puesto con mi carpeta personal de OneDrive. Yo no lo puse en una carpeta compartida. Acá cuando en Power Apps apretan este botón, ¿sí? y crean estos registros, yo automáticamente lo creo en una carpeta de mi OneDrive, ¿sí? Yo estoy, fíjate que acá, esta conexión del OneDrive, miren, esperen, estamos acá en Power Automate. Acá en mis conexiones, yo tengo mi conexión de OneDrive con mgesualdo@equiparte.com. Entonces acá, en el flujo, cuando lo editamos y estamos seleccionando esta ruta principal, desde donde arranco a elegir la carpeta, es mi cuenta de OneDrive. Distinto es si yo lo pusiese en una carpeta compartida de SharePoint, ahí sí se crearía en una carpeta al que pueda acceder cualquiera, ¿sí? Pero en este caso se crean en una carpeta mía, pero justamente lo que yo quiero es que lo pueda utilizar cualquiera, ese Excel.
Entonces, lo que voy a hacer es devolver a Power Apps una URL directa a ese archivo para que se lo puedan descargar, ¿sí? Miren, en el siguiente paso utilizamos otra acción de Power Automate para generar una URL, ¿sí?, de este archivo que acabamos de crear. Para eso venimos a agregar una nueva acción y ponemos nuevamente OneDrive. Acá, OneDrive para la empresa. Le ponemos obtener, ¿cómo se llamaba el paso? Crear un vínculo para compartir. Justamente eso es lo que queremos. ¿Ven? Acá tenemos esta acción, la seleccionamos y nos dice identificador exclusivo del archivo. Obviamente eso refiere a la ID del archivo y claramente cuando lo creamos en el paso previo, en el de crear un archivo, lo primero que nos devuelve es su identificador único, ¿sí? Entonces seleccionamos ese identificador para saber cuál es el archivo. Acá en tipo de vínculo, muy importante que pongan que sea directo para que los deje descargar a los terceros cuando ejecutan, si no, no lo va a dejar crear. Le ponemos directo, de tipo anónimo está bien, pero bueno, eso es exactamente lo que ya tenemos implementado acá abajo, ¿sí? El identificador, tipo de vínculo directo, ámbito de vínculo anónimo, no importa, ¿sí? Y una vez que ya con este paso, con esta acción, nos generamos esa URL, ese vínculo para compartir, lo que hacemos es responder a Power Apps, ¿sí? Esta acción, no sé si la conocían, pero nosotros, una vez que se ejecuta todo el flujo, podemos enviar información de cómo resultó ese flujo a Power Apps. Entonces, lo que hacemos es venir acá, agregar una acción que se llama responder a Power Apps. Seleccionamos Power Apps y vemos que la única acción que tenemos acá disponible es responder a una instancia de Power Apps o a un flujo. Entonces, se selecciona esta acción y nos dice qué información queremos mandar. Entonces le damos a más y nosotros lo que vamos a querer mandar es una información de tipo texto y en este texto le vamos a poner URL para referenciar ese dato que queremos mandar desde el otro lado, desde Power Apps, para poder identificarlo. Y acá tenemos que el paso crear vínculo para compartir nos arroja URL web, una dirección URL que apunta al archivo o carpeta. En este caso nosotros sabemos que es un archivo, ¿sí? Pero eliminamos este paso porque es exactamente lo que tenemos acá, URL con este parámetro que nos arroja este paso, y listo, ahí ya estamos respondiendo con la URL del archivo que creamos hacia Power Apps. Entonces, miren, vamos a hacer algo súper sencillo, vamos a venir acá, y esta función de exportar, lo que vamos a hacer es envolverla en la función set y vamos a generar una variable que se llame URL en donde vamos a almacenar lo que nos devuelve este flujo de Power Automate. ¿Qué pasa? Una vez que se ejecuta este flujo, supuestamente nos está devolviendo un parámetro denominado URL, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo hago un punto acá en este flujo, aparecen los parámetros que me devuelvo yo mismo desde Power Automate, ¿ven? Acá nos aparece este parámetro que definimos en el flujo. Entonces seleccionamos URL, ahí vemos que no nos tira ningún error ni nada, entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a ejecutar el flujo pasándole el archivo, pasándole el texto que dentro contiene el formato JSON de nuestra tabla, ¿sí? En formato texto. Eso va a llegar acá, lo vamos a convertir a JSON para pasárselo como input a este paso que nos crea una tabla de CSV. Con el resultado de este paso nos vamos a crear el archivo CSV, garantizándonos que sea único con la fórmula GUID, que me parece que eso no lo mostré, pero es súper sencillo. Vienen acá las expresiones y ponen GUID y listo. ¿Ven? Y si me paro dentro de la fórmula, a ver, miren, para que vean lo que dice, que la fórmula misma les dice que es genera una cadena única global, Global Unique Identifier. Hacen eso, le ponen aceptar y se los agrega. Yo ya lo tenía agregado, entonces no lo vuelvo a poner. Generamos el archivo con la salida del paso anterior. Una vez que tenemos creado el archivo, generamos el vínculo a ese archivo, un vínculo directo a ese archivo que acabamos de crear anteriormente. Y esta URL, este paso, esta acción que tenemos acá, nos devuelve un parámetro que se llama URL web, que es el vínculo directo a ese archivo. Y eso lo que vamos a hacer es respondérselo a Power Apps mediante un parámetro denominado URL que es de tipo texto, ¿sí? Entonces ahora
Una vez que ejecutamos el flujo, nos agarramos la respuesta que nos hacemos desde Power Automate y la guardamos en una variable que se llama _URL. Entonces, miren, vamos a ejecutar el flujo, vemos que ahora no está tirando error y al parecer ya terminó de ejecutarse, con lo cual esta variable ya debería estar inicializada con esa URL que nos debería haber devuelto Power Automate. Y miren, de hecho vamos a Power Automate a ver si se ejecutó bien. Ah, no había guardado, a ver. Bueno, igual creo que estaba bien ya. Miren, venimos, se ejecutó hace 23 segundos correctamente. Entramos, ¿sí? Y acá en la respuesta vemos que lo que devolvimos hacia Power Apps es esto. Este es el cuerpo de la respuesta que mandamos a Power Apps. Y es un registro que contiene un solo campo, ese campo se llama URL y adentro contiene el link directo a nuestro archivo. Y miren lo que aparece acá, ¿ven? Nos aparece este download con el unique identifier de ese archivo en particular, entonces por eso ya se lo va a poder descargar la persona. Entonces venimos acá a Power Apps, venimos a archivo, variables globales, y vamos a ver que tenemos la variable user, no, me confundí, volvemos para atrás, tenemos la variable de tipo texto URL, y si entramos vemos que es exactamente lo que nos devolvimos desde el flujo. Entonces nosotros con esa URL lo que podemos hacer es intentar abrirla, ¿sí? Miren, si nosotros acá, desde el flujo de Power Automate, nos copiáramos toda esta variable, a ver si la puedo copiar, nos copiamos toda esta variable entera, la tratamos de abrir en el navegador y lo que hace es descargarnos el archivo, ¿ven? Nos descargó el archivo con esa URL que nos mandamos. Entonces nosotros queremos hacer automáticamente eso en Power Apps, ¿sí? Y vamos a venir acá y podríamos hacer el launch directamente, pero bueno, lo vamos a hacer acá abajo. Una vez que nos guardamos el resultado de ejecución del flujo en esa variable, lo que hacemos es llamar a la función launch, que lo que nos pide es justamente una dirección URL, y le pasamos como parámetro URL. Entonces, al abrir ese vínculo que nos devolvimos desde Power Automate, nos lo descarga automáticamente. Miren, ahora vamos a, por ejemplo, vamos a poner linterna verde, vamos a buscar por linter, así tenemos un solo registro y lo vamos a descargar. Miren, hacemos clic, se está ejecutando el flujo, me devuelve la URL, la abro y se descarga el archivo. ¿Ven? Automáticamente acá se nos acaba de descargar el archivo que acabamos de generar en la carpeta de OneDrive. Y fíjense que si yo lo abro, obviamente esto es un archivo CSV, entonces seleccionamos la columna, venimos a datos y ponemos texto en columnas y lo vamos a separar delimitados por un cierto carácter, le vamos a poner por la coma, le ponemos siguiente, finalizar y listo. Ahí ya vemos que se separó, pero no se separó correctamente porque tenemos algunas columnas raras que tienen dentro comas y ahora vamos a ver cómo solucionar eso. Pero voy a frenar un poquito porque deben tener algunas consultas capaz, a ver, por las dudas que no me estén matando. A ver, tengo un flujo que me envía una tabla o Power Apps que me responde como un JSON. No, bueno, no sé si tienen, Martín, ¿cómo se llama tu playlist? En el cual, bueno, no, veo que sobre este tema en particular hay alguna pregunta, después hacemos algunas preguntitas aparte, pero sobre este tema hay alguna pregunta. Para descargar información en Excel mediante este proceso también existe la limitante de los 2000 registros. Si tenés, y ahí puede llegar a ser, la verdad no probé con el tema de los problemas de delegación. Tendrías que primero cargar todos los registros a Power Apps, pero filtrar. Es muy raro que quieras descargar 2000 registros desde Power Apps. Para eso directamente quizás mandarías un flujo a un determinado filtro a Power Automate y ahí recién te descargarías los registros, ¿sí? Por lo general lo que se busca hacer con el descargar Excel acá en la aplicación es filtrar, como hice recién yo, por algún criterio, por lo que sea. Por eso no me detengo a distintas funcionalidades de filtrado de la galería y demás, porque la idea es que ustedes apliquen los filtros que quieran. Lo único que importa es que le pongamos dentro de la función JSON, al ejecutar el flujo, una tabla, ¿sí? gal heroes.allItems o una colección o una tabla
de SQL o lo que sea, pero tiene que ser en formato tabla, ¿sí? Así llega como un arreglo allá al flujo de Power Automate, ¿sí? Dice, ¿también se puede generar desde una table? Sí, lo que importa es que sea formato tabla. El table es justamente una tabla, las galerías son una tabla, son un arreglo de registros también, las colecciones también, es todo lo mismo, ¿sí? Y ahora de hecho lo vamos a ver eso para que solventemos este problemita que tenemos de que, por ejemplo, acá el autor, miren, el autor está separado el primer campo del autor que se llama claims del segundo campo del autor que se llama department, ¿sí? Y vemos que el departamento del IT del autor nos quedó en esta segunda columna creador, y el creador en realidad es, no sé a dónde fue a parar, ¿se entiende? Es como que no nos sirve el archivo así. Entonces, el Excel que se exporta, ¿se le puede generar algún formato? Sí, ahora vamos a ver cómo solucionar el tema del formato, porque de hecho, miren, si nosotros venimos acá a la columna de ID, pero que en realidad está corrida, acá, miren, a ver, ven, en la columna de ID de la tabla de SharePoint me quedó mi nombre, pero miren el carácter que nos aparece acá. Cuando llega la tilde de Martín, nos aparecen esos caracteres raros, que eso es por el tema de la codificación. Pero miren, primero vamos a resolver este tema de poder elegir qué columnas queremos mandar para nuestro flujo de Power Automate. Imagínense que yo lo único que quiero mandar es a qué saga pertenece y el nombre del héroe. Bueno, entonces nosotros lo que podemos hacer ahí es, antes de ejecutar el flujo, podemos hacer una fórmula for all que vaya recorriendo cada uno de los ítems de la galería. Entonces ponemos gal héroes.allItems, ¿sí? Vamos a recorrer todos los registros de la galería y por cada uno de los registros vamos a utilizar la función collect, ¿sí? Para ir guardando cada uno de los registros en una colección, pero lo que vamos a hacer es editar las columnas que vamos a mostrar. Entonces nosotros vamos a hacer un collect en una colección que se va a llamar call héroes, por ejemplo, y le vamos a pasar un par de registros. Le vamos a pasar en realidad el formato del registro por cada uno de los ítems de la galería que queremos hacer, y vamos a poner que la denominación del héroe va a ser this record. Denominación o nombre, no me acuerdo cómo se llama. A ver. Creo que el nombre del héroe está en la columna title. A ver. Déjenme ver, No, columna nombre. Venimos acá. Y record.nombre. Y lo que vamos a poner es ¿cómo se llama? La casa. No me acuerdo cómo se le refiere a... No, la editorial, perdón. La editorial, vamos a poner this record.editorial. Pero si lo dejo así, el campo editorial es de tipo opción, con lo cual ahí nos guardaría un registro y tendríamos un problema similar. Miren, lo vamos a dejar así para que vean el problema que tenemos. Entonces ahí por cada uno de los registros de la galería nos creamos un nuevo registro acá en la colección de héroes, ¿sí? Esperen porque yo acá en la propiedad donde start me estaba guardando todo en la colección y me acordé y no quiero que pase eso. Capaz que ya van a quedar, pero no importa. Lo que vamos a hacer es, antes de ejecutar eso, vamos a vaciar la colección. Miren, vamos a poner clear para eliminar todos los registros que tenga la colección de héroes, para que siempre esté vacía al momento de ejecutarse el flujo, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer, miren, vamos a borrar el filtro de linterna verde. Y lo que estamos haciendo ahora, cada vez que apretamos el botón, es, primero, pasamos a cero toda la colección de héroes. Después, por cada uno de los ítems de la galería, lo que hacemos es agregar un nuevo registro a esa colección. Y cada uno de los registros que agregamos tiene dos campos, un campo de denominación y un campo editorial. En el campo de denominación ponemos el nombre de cada uno de los registros que estamos recorriendo. Y en el campo editorial nos guardamos thisrecord.editorial. Pero si se acuerdan del video pasado, los que lo vieron, la lista... Acá estoy haciendo el curso de SharePoint y Power Apps, ya se va a venir. Acá en YouTube tenemos la lista de héroes. ¿Ven? Y el campo editorial
es de tipo opción y tiene dos opciones, Marvel y DC, y es de tipo complejo. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos arroja, miren. Entonces ahí lo que vamos a hacer es generar esta colección y en vez de pasarle galheroes.allItems, le pasamos esta colección, ¿sí? Y esta colección no tiene ninguna de estas dificultades que teníamos antes, de que teníamos tipos complejos y todas esas cuestiones. Entonces ahora tranquilamente podríamos no pasarle nada como segunda opción a la función JSON, porque ni hace falta aclararle que el tema de los tipos complejos y demás, porque no tenemos nada, tenemos dos campos súper sencillos. Lo que hicimos fue reestructurar la información para descargarla en el formato que queremos, ¿se entiende? Entonces ahora, miren, tenemos un poquito más sencilla la fórmula, lo voy a poner en una línea para que se vea bien. Y ahora listo, le vamos a dar a ejecutar y se nos deberían bajar toda la información de los héroes, pero en un formato un poco más amigable. Cristian me va a estar matando porque debe querer que vaya urgente a ver cómo solucionar todo el tema del archivo de Excel, ¿cómo se llama? De la codificación, pero bueno. A ver, ahí no sé si ya se ejecutó. A ver, esperen porque no vi que se haya descargado el archivo. Vamos a volver a ver si tuvimos algún error. No, se ejecutó correctamente. A ver, respondió a Power Apps. Sí, es este de acá. Este se descargó recién. A ver, si no me mandé ninguno acá. Nos devolvió la URL y launch. Qué raro, no se descargó. Ah, miren, acá tengo como bloqueado. Miren, me salió este pop-up. Bueno, está bueno que haya surgido porque entiendo que es esto. Ven, me lo bloqueó. Le voy a poner permitir siempre. Le doy a hecho y ahora se me va a descargar. A ver. Ya me lo bloqueó. Ahí me lo bloqueó. Pero bueno, le tendrían que dar a permitir y ahora la próxima vez que le damos a generar, ahora sí me lo va a poder descargar. ¿Ven? Ahí ya me descargó el archivo. Y si ahora lo abrimos, y pasamos de nuevo a texto en columnas, vamos a poner datos, texto en columnas, delimitados por tabulación, comas, finalizar, y ven cómo nos estamos bajando la información. Tenemos los dos campos que queríamos, el de denominación y el de editorial. Tenemos los problemas de las tildes de Capitán y América, que vienen, las distintas tildes se representan de esa manera, porque están en otro formato de codificación, y después tenemos el registro que está dentro de la columna de tipo complejo de tipo opción, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer con ese tipo de columnas, si no queremos que se nos descarguen así, es venir acá y poner no solo editorial, sino poner editorial.value, y podríamos, por ejemplo, poner el creador, y poner thisrecord. Creado por, punto, ahí accedo a quién fue el que lo creó, display name, después le puedo poner editado por, y le puedo poner thisrecord. Modificado, creo que se llama la columna, modificado por display name, y por ejemplo vamos a agregar alguna más que sea la fecha. Fecha creación, thisrecord.creado, ¿sí? Así se llama. No sé si a ustedes les aparecerá en inglés o no, pero bueno, vamos a poner así, creado. Entonces ahora ya nos estamos, la depuración del Excel que nos estamos descargando, la hacemos acá, en este for all. Le ponemos el nombre que queremos a las variables y nos metemos adentro de los datos complejos de SharePoint para dejarlos todos a un solo nivel, porque nosotros queremos una tabla simple con datos de texto y después ya vamos a ver cómo hacer para resolver este tema de la codificación. Pero ahora miren, ahora nos va a quedar súper linda la tabla y si le damos a ejecutar de nuevo el flujo ya tenemos todos esos campos y ninguno tiene ese tema del registro como nos pasó recién con la columna editorial, que nos aparece este registro. Esto claramente no nos debe servir en el Excel que nos queremos descargar. El usuario final ve eso y dice, no, este tipo está loco, ¿sí? Entonces ahí nos descargamos todo este archivo, ahora lo abrimos y van a ver que ahora, si volvemos a parsear estos datos, los volvemos a poner en columnas, delimitados por comas, siguiente, finalizar. Ahora, miren, ¿ven? Ahora tenemos nuestra columna, quién fue el que lo creó, la denominación del héroe, por quién fue editado, obviamente por mí, editorial, ¿ven? Ahora tenemos el dato puro, ¿sí? Y tenemos la fecha de creación. Lo que hicimos fue
solventar este problemita de decir, uy, tengo una columna de tipo complejo, no importa cuántos niveles hasta abajo tenga, cuántos JSON anidados, cuántos registros anidados vaya teniendo la tabla o el formato de tabla que queremos exportar, porque nosotros lo que hacemos es transformar esa información antes de enviarla a través de nuestro flujo. Y ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer para que esta información no nos aparezca con esta codificación extraña cuando aparece una tilde o una ñ o algún carácter raro que no está en este formato, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es venir y abrir un Excel cualquiera, por ejemplo. Venimos a Excel y lo que vamos a hacer es importarnos el CSV que nos descargamos, ¿sí? Venimos acá a la pestaña de datos y tenemos que venir y hacer clic en este botón, desde el texto barra CSV. Desde un texto CSV nos vamos a importar datos. Venimos a la carpeta de descargas y vamos a agarrar el último que hicimos, que es este, 1938, ¿sí? Y acá tenemos que cambiar una cosa muy sencilla. Fíjense que acá nos dice el origen del archivo y nos está diciendo europeo occidental de Windows, ¿sí? Esta es la codificación con la cual el importador está detectando el archivo, lo está analizando. Entonces, como no tiene nada que ver con los caracteres de la Europa occidental, no lo entiende y pone cualquier cosa y lo transforma a esa codificación. Entonces nosotros acá en este selector tenemos que pasarnos a la codificación UTF-8, Unicode UTF-8, ¿sí? Si nosotros ahora seleccionamos esa opción de codificación, automáticamente ya puede interpretar las tildes, ¿ven? Martín, Capitán, América, interpretaría también las señas y lo que fuese, y la fecha también nos la pone en un formato más amigable. Le vamos a dar a cargar, y esto obviamente lo hicimos con Power Query, que es para la importación de datos, no sé si conocerán, pero bueno, ven, ahora ya nuestro usuario, pudiendo importar los datos así, como desde ese botoncito de importar y cambiando la codificación, ya puede solventar ese problema y tenemos los datos súper depurados en un solo nivel y con una buena codificación, ¿sí? Ahora sí vamos a leer las dudas, espero que no haberlos mareado demasiado. A ver, esperen, vamos a ver desde dónde. Felicitaciones por tu primer año. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, me parece que eso ya lo había visto. Hay una forma de leer un JSON en Power Apps. Tengo un flujo que me envía una tabla a Power Apps, pero me responde como un JSON. No, vos lo que podrías hacer es desde Power Automate, Andrés, es esa tabla mandarla como distintos parámetros con el responder a Power Apps, ¿sí? Vos acá en, ¿cómo se llama? En el Power Automate, vos debes tener en este último paso, en el responder a Power Apps, debes tener un paso en Power Automate que te genera un JSON pero en formato de texto y responde a Power Apps así, pero al responder de esa manera te estás limitando porque después no tenemos cómo hacer la inversa en Power Apps. A Power Apps le llega texto y la única manera que podemos hacer es, vos podrías, por ejemplo, acá sí convertir en JSON el texto que tenés, por ejemplo, y mandarlo en distintos parámetros. Por ejemplo, no sé, vas agregando nuevos parámetros con la distinta información que tenés en esa tabla, y después en Power Apps, una vez que ejecutas el flujo, te guardás toda la respuesta en una variable, y en esa variable ya vas a tener, ahí sí, todos los campos bien separados. Va a ser una variable que adentro tiene un campo de registro, un campo ASDDSA, que le puse el nombre hacia la variable, pero tendrías que parsear en Power Automate la data y mandarla a Power Apps, y ahí sí la vas a tener en, ¿cómo se llama?, en una variable. Si es una tabla, te va a aparecer, te va a convenir guardarlo en una colección, ¿sí? Haces un clear collect. Acá en Power Apps, vos lo que harías es hacer un clear collect, o un clear collect para que se borre la información, y harías algo así, por ejemplo, harías clear collect call datos de Power Automate, harías el exportar, no pondrías ningún parámetro y eso te devolvería una tabla y vos lo pondrías ahí
en, ¿cómo se llama? En esta colección. Cuando este flujo te devuelve toda esa tabla, lo que haces es automáticamente almacenarlo en una colección y ahí ya tendrías todos los registros. Probá con eso, la verdad nunca lo hice, pero fíjate si eso te sirve. Vamos a volver para atrás porque borré todo. A ver, Martín, ¿se puede usar un esquema establecido para las tablas? Algo parecido a lo que se hace en Azure Data Lake. Nunca usé el lago de datos de Azure, pero a ver, un esquema establecido para las tablas. Bueno, me parece que igual te respondí con esto, Kenny, con el tema de darle el formato que vos quieras. O sea, transformamos la información al formato que queremos. Hola Martín, dictás cursos privados, te quise contactar por todos lados, pero no lo logro. Disculpen, pero tengo muy poquito tiempo. Tamara, Yesi, estoy por hacer un curso, ya lo estoy armando, por eso acá en SharePoint tengo un sitio que se llama Cursos SharePoint y Power Apps, en donde vamos a ver temas a fondo, el tema de la delegación, el tema de las relaciones entre tablas y en las listas de SharePoint, en realidad, y cómo manejar eso en Power Apps para que no sea súper tedioso con el tema de las columnas complejas y demás. Pero privados uno a uno no puedo. Sí voy a hacer para que se meta la mayor cantidad posible, pero no, privados no, porque no, o sea, no podría porque se me acaba muy rápido el tiempo. Ahí me dejaron mi mail, pero bueno, no puedo. Queda guardado en OneDrive la persona que corre el flow. Bueno, eso ya lo respondí. Buenas tardes, excelente la explicación, pero quiero aclarar que si se guarda en el drive de cada persona que ejecuta el flow. En mi trabajo yo había probado esto y por eso me di cuenta. Me resultaría raro que se guardase en la persona, en la carpeta de cada uno que lo ejecute, porque acá justamente fíjate que estamos... Bueno, capaz que se guarda en la carpeta de cada uno y le crea la carpeta de YouTube y le crea la carpeta exportar a Excel. La verdad tendría que probarlo, pero me parecería medio raro. Después lo voy a probar y les voy a comentar ahí en la comunidad. No sé si alguno lo probó, si alguien más lo probó. Martín, ¿cómo se llama tu lista playlist en el cual tienes tu video sobre Power Automate y cuántos videos son? La verdad no tengo una lista de Power Automate, creo que hay una lista que se llama Power Automate y Power Apps, que cada vez que subo un video con algo relacionado a Power Automate lo pongo ahí, pero no sé si tengo una lista completa desde el inicio. Tengo un video de Power Automate bastante introductorio, pero tengo que subir más videos porque hay 1.000.000 de cosas para hacer en Power Automate y la verdad ahí es infinito el contenido para subir. También se puede generar una table, eso ya lo respondí. Excelente, mil gracias por la explicación. Hoy, para que el usuario final no tenga que hacer la importación del CSV, lo único que conseguí para resolverlo. Como Cristian, perdón. Hoy, para que el usuario final no tenga que hacer la importación del CSV, lo único que conseguí para resolverlo es por Automate backupear la lista. Backupear la lista de SharePoint en otra lista y pasarle un Excel al usuario con una query precargado a esa nueva lista. Sí, es un tema el tema de la codificación, la verdad, pero bueno, por lo menos de esa manera se puede, ¿cómo se llama? Se puede solventar. También podrían hacer, qué sé yo, una macro para que tengan un Excel con una macro que aprietan un botón, lo importa y automáticamente hace eso, pero un usuario básico de Excel le explicas eso y por lo menos lo puede utilizar, pero bueno. Pues se puede subir un Excel que tenga una tabla se puede subir un Excel que tenga una tabla a Power Apps y que a través de Flow lo copie todos esos datos a una lista de SharePoint. Sí, podría, pero no tiene mucho sentido porque vos directamente en SharePoint ya tenés para importar una tabla en una lista de SharePoint. De hecho, en el curso justamente yo importo una tabla de productos súper grande de 6.000, 7.000 registros. Desde acá, por ejemplo, de una lista de SharePoint, venimos acá, ponemos nueva lista de SharePoint y le ponemos desde Excel. ¿Ves? ¿Cómo te llamabas? Andrés. Ponemos desde Excel, seleccionamos un determinado archivo, por ejemplo yo tengo acá de base de datos, va a encontrar una tabla, acá dice cargando tablas, me encuentra tabla cursos, tabla inscripciones,
y ahí seleccionamos qué tipo de datos queremos en cada columna y ya nos crea la lista. Y así que no tendría mucho sentido pasar por Power Apps, después por Power Automate para llegar a SharePoint, porque directamente podés subir un archivo de Excel a SharePoint. Pero bueno, no sé si quedan algunas dudas más, pero si no, eso sería todo por el video de hoy. No sé si hay algo que no mostré, que les haya quedado dudas de esta implementación. A ver, ¿se puede rellenar la planilla de Excel? A ver, acá llegó otra. Y cargar un Excel a SQL por Power Apps tampoco tendría demasiado sentido, porque de hecho acá en YouTube tengo poder, tranquilamente, sí se podría, pero no le encuentro mucho sentido, porque miren, por ejemplo acá en el canal yo tengo un videito de cómo importar desde Excel a SQL. Miren, a ver, ¿dónde está? Acá, ¿ven? Tengo importar datos desde Excel a SQL Server. Así que no, o sea, no hay que darle un sobreuso a Power Apps o a Power Automate cuando ya hay algo hecho exclusivamente para hacer eso, ¿se entiende? Capaz que no conocían eso, pero ahí mirate este videito, José, que ahí explico cómo importar, ¿sí? Después, ¿se puede rellenar una plantilla de Excel con algún proceso de Automate? Pero se puede rellenar un Word por medio de objetos. Sí, con el Word sí, de hecho tengo que hacer un video de cómo rellenar una plantilla de Word, generar un PDF y después porque ese flujo es bastante útil. Se puede hacer una plantilla de Word, lo que no sé si se puede hacer una plantilla de Excel, yo calculo que sí. A ver, si venimos acá y ponemos Excel, siempre que tengan dudas tienen que venir acá al conector y ver, a ver, debe ser rellenar una plantilla, a ver. Claro, no es rellenar una plantilla, sino lo que podés es tener una tabla e ir agregando registros, valores y demás. Pero si venimos a Word, si nosotros utilizamos el conector de Word de empresa, miren, pongo Word y no me aparece entre los primeros resultados, increíble. Word Online Empresas, tenemos rellenar una plantilla de Microsoft Word y ahí nosotros iríamos agregando objetos con la pestaña de desarrollador y los vamos completando con información de Power Apps o que tenemos contenido multimedia, imágenes, se pueden hacer un montón de cosas, pero bueno. ¿Cómo se hace para en Power Apps vincular dos tablas? Ejemplo, usuarios y datos. Eso en realidad no es que se hace en Power Apps. Uno lo que hace es guardar la información ya relacionada, como por ejemplo, miren, a ver si tengo acá en la lista de SharePoint algunas tablas relacionadas. Uy, me fui de SharePoint, a ver. Esperen, venimos acá, venimos a SharePoint. Vos en las listas, por ejemplo, a ver, YouTube. No sé si acá tengo... No, acá no están relacionadas, a ver. Vamos a volver para atrás. Bueno, vamos a venir al del curso. Vamos a venir acá y, por ejemplo, tenemos una lista de clientes, ¿sí? Que tienen un determinado ID, pero acá no se ve la columna ID de SharePoint. Y después tenemos en presupuestos, tenemos una columna que se llama ID cliente. Entonces, automáticamente, después en Power Apps, nosotros conectamos esas dos tablas, la tabla de clientes y la tabla de presupuestos que le pasamos a cada uno de los clientes. Y, por ejemplo, nosotros, imagínate que estos fuesen los clientes, ¿sí? Y cuando pasamos a la otra pantalla, con este iconito que tenemos acá, ¿sí? Lo que hacemos es guardarnos toda la información del cliente en una variable. Y cuando pasamos para acá, hacemos uso de esa tabla de presupuestos, de esa lista de presupuestos de SharePoint, y la filtramos por el ID del cliente. Imagínense que este cliente fuese el ID número 1. Cuando pasamos a la otra pantalla y tenemos la lista de presupuestos, filtramos por aquellos registros cuyo ID cliente sea el 1. Y ahí manejamos el tema de relaciones. Pero bueno, si tenés dudas sobre eso, de cómo gestionar el tema de las relaciones y demás, no se pierdan el curso que estoy armando. Ya voy a ver cuándo lo puedo sacar, porque quiero ver bien el tema de las relaciones y el tema de los problemas de delegación que tenemos en SharePoint. Y acá estoy haciendo el curso con una base de datos con clientes, productos, presupuestos, solicitudes, productos solicitados y demás. Y qué pasa cuando tenemos una lista con muchos productos. Pero bueno, la estoy armando todavía, quiero que quede prolijo.
para nada, para que sea de una buena calidad, pero bueno, apenas lo tenga listo les voy a avisar. Después, pero si un usuario final, a ver, ¿cómo se hace para el Power Apps? No, ya está, claro, mediante el Management Studio, pero si es un usuario final que necesita cargar información masiva. Bueno, en ese caso sí, y a ver ahí cómo podría ser para que importe un Excel. Eso lo voy a pensar para hacer un video, pero tranquilamente podría ser. Hace poquito hice un video con el tema de los attachments, que estaba por acá, habría que ver. Sí, tendría que ser primero generar el archivo. Tendría que ver el caso particular también. Pero sí, o sea, tranquilamente se tiene que poder, pero hay que ver. Cada ejemplo es un mundo, por eso no te puedo decir, a ver, un usuario final no tiene acceso al Management Studio para importar un Excel al SQL, por eso preguntaba si se podría hacer. Sí, pero no es necesario, a ver, vos querías, ahí tendría que ver, a ver, porque acá en Power Apps no es que hay un control para importar, mira, a ver, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos acá el de importar archivo multimedia, el de agregar imagen, agregamos este control y le damos a clic, acá podemos agarrar un Excel. A ver, mira, yo pongo acá todos los archivos y nos traemos el Excel, pero este está en formato CSV. El tema es que no sé qué propiedad tendrá esto adentro. Eso. Yo calculo que este contenido que acabamos de agarrar acá lo podemos mandar a Power Automate. No me lo pongo a hacer ahora porque tardaría mucho, pero este contenido que acabamos de subir, que tiene un formato de Excel adentro, estoy seguro que lo podemos mandar a Power Automate y ahí hacer todo el procesamiento, ahí se puede hacer lo que querramos, pero seguramente, a ver, mira, me la voy a jugar a ver qué pasa con esto, pero ¿cómo se llama el control? A ver, add media button 1, add media button 1.media. A ver qué pasa, a ver qué nos manda para el otro lado, a ver. Va a fallar, esto va a fallar, obviamente, nos dice que hubo un error, no sé qué, pero quiero ver qué llega del otro lado. A ver. Pero esto siempre es cuestión de prueba y error, de ir probando, a ver qué llega, en qué formato. ¿Ven? La acción es de tipo table. No, es de tipo string. La acción table es de tipo string, pero debe ser de tipo array. A ver. CSV, no, ven, nos mandó la referencia local a ese archivo. A ver, y si le pongo acá la opción de include binary data, a ver, JSON format, estamos improvisando acá a full, JSON format include binary data. ¿Por qué no me ayuda? A ver, include binary data. A ver, bueno, ahí no estaba funcionando el IntelliSense de Power Apps, pero a ver si nos deja. No, sigue fallando. Pero bueno, después voy a averiguar a ver cómo podemos hacer. Pero es eso lo que querés hacer, ¿no? Que puedan como importar archivos de un Excel y mandarlos a Power Automate y crear una tabla o algo así, ¿no? Alguien me preguntó, José. Me voy a fijar y lo voy a implementar y lo vamos a ver en el canal. A ver. No, sigue mandando eso. Después lo voy a investigar bien, José. Igual, muchas gracias. No, pero ya lo vamos a sacar. Se puede hacer cualquier cosa, pero desde que te topas con el problema hasta resolverlo, pasa un tiempito, vas probando distintas cosas. Pero bueno, ya lo vamos a implementar. Felicitaciones, Martín. Un teso resolviendo las dudas de casi todos. Gracias por compartir el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Alejo. Gracias por el apoyo. Tenías ganas de hacer un vivo porque parece raro, pero ya pasó un año, es un montón de tiempo. Y bueno, ahí todas las semanas tratando de subir un video cada semana, a veces se pone un poco duro, pero nada, estos mensajitos así y saber que les sirve el contenido que subo, nada, me ayuda a poder seguir generando contenido y espero que el curso que estoy haciendo quede bueno. Me quedé con bronca con esto que no lo pudimos hacer ahora, tampoco sé exactamente, pero creo que este era el caso que planteaba José. De que el usuario suba un archivo de Excel a Power Apps y mandarlo a Power Automate para que cree registros en otro lado. Me lo voy a poner a investigar. ¿Le sirve? ¿Le serviría eso?
También me gustaría saber por qué querrías que el usuario hiciese eso para ver si no hay otra forma de hacer eso, ¿se entiende? Pero bueno, ahí ya hay que conocer demasiado a fondo el problema para ver qué solución implementar. Pero bueno, eso sería como para alimentar registros a un DW. No sé qué Data Warehouse, calculo que quisiste poner. Fernando, como para alimentar registros a un Data Warehouse. Tendría que ver, porque podría ser, es verdad eso, de que una persona podría querer agregar un Excel y que es como una carga masiva. Me voy a fijar, la verdad. Es interesante. A ver, no sé. Bueno, me voy a fijar, lo voy a averiguar y lo voy a ver y les voy a contar qué conseguí al respecto. Claro, importar en forma masiva datos de un Excel y copiarlos a una tabla existente en SQL o SharePoint. ¿Cómo podríamos hacer? Voy a ver, algo debe haber y lo voy a encontrar porque ahora ya se me metió acá y no me lo voy a poder sacar de la cabeza, hoy no duermo. Así que bueno, nada, espero que les haya servido, la verdad, el contenido del video y que haber evacuado varias dudas en el camino. Y bueno, nada, me quedé con bronca de eso último, pero mejor, es un reto para hacer, para resolver y para después subir al canal. Así que bueno, nada, este vivo va a quedar acá. Ya les avisaré cómo viene el tema del curso. Y no se olviden de darle me gusta al video, ya lo tendría que haber dicho antes, pero bueno, no importa, si le dieron bien y si no, gracias igual. Y nada, a por un año más en YouTube y veremos cómo nos va en este segundo año, ¿sí? Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video.